Bueno, sigue avanzando este proceso de diálogo político, diálogo alrededor del Congreso, pero también impulsado por parte del nuevo ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, alrededor de cómo será la nueva reforma tributaria. Y ustedes han visto los elementos constitutivos de la propuesta del director de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Hay que aclarar una vez más que Fedesarrollo es un sitio donde yo trabajo parte del día. Pero eso no obsta para que pueda ver desde la barrera qué es lo que propone Fedesarrollo. Y creo yo que está en convergencia con otras posiciones que se han ido oyendo en este debate acerca de cómo debe ser esa nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho en este noticiero que la propuesta de la ANDI, una propuesta que lanzó hace ya, diría yo, 2 meses más o menos, es esencialmente la columna vertebral de las distintas propuestas alternativas que van convergiendo para conformar una que ojalá sea la que termine saliendo pronto del Congreso. ¿Por qué digo que termine saliendo pronto del Congreso? Porque se necesita plata para financiar políticas sociales y se necesita plata para hacer ajuste fiscal y evitar que otra calificadora de riesgo nos baje el grado de inversión, nos baje la calificación de la deuda y nos quite el grado de inversión. ¿Cuál era esa propuesta original de la ANDI? La que decía, o cuál es, porque sigue sobre la mesa, la que dice hay que postergar algunos beneficios que estaban previstos en la reforma tributaria de 2019 para las empresas. Por ejemplo, la posibilidad de descontar el 50% de lo que pagan las empresas por ICA, descontarlo del impuesto a la renta. Eso está previsto para meses por venir. Se diría, no, esa gabela no se va a dar más. En segundo lugar, reducciones adicionales de la tasa del impuesto de renta. Está previsto para meses por venir. Se diría, no, eso no va por el momento, se congela la posibilidad de ese beneficio. Pero aparte de eso, la posibilidad de que las empresas que tienen mayores facilidades y mayores ingresos puedan pagar una sobretasa de renta. Esa propuesta esencialmente es la que está rondando por allí y tiene la inmensa ventaja no solamente que es relativamente sencilla, sino además que les gusta a muchos observadores y protagonistas del espectro político. Por ejemplo, habíamos dicho que en su momento Gustavo Petro había señalado la reforma tributaria que hay que hacer es eliminar la reforma tributaria del año 2019. Algunos elementos más, algunos elementos menos, pero esencialmente estos mismos que se acaban de mencionar. Pues bien, la propuesta de Fedesarrollo recoge esa misma propuesta, le agrega unos elementos adicionales, la posibilidad de considerar impuesto a los dividendos mayor, que también está en muchas de las propuestas adicionales, unos impuestos mayores a los dividendos y un impuesto al patrimonio, aunque sea de manera temporal, también eso está en distintas propuestas, pero agrega 2 cosas importantísimas. Una reducción del gasto público. Una reducción que no puede ser muy grande porque el gasto público es muy inflexible por normas constitucionales, pero que sí puede dar unas señales políticas muy alentadoras si se reduce y se adelgaza de donde se pueda adelgazar el gasto público. Pero 2, elementos de lucha contra la evasión y en concreto el director de Fedesarrollo propone 2 cosas. La primera de ellas, que no se permitan transacciones en efectivo por encima de 2 millones de pesos. Una transacción de más de 2 millones de pesos que se haga en efectivo inmediatamente es sospechosa, se le cerraría el cerco, se buscaría quién está haciendo esa clase de transacciones y se empezaría a normalizar y formalizar buena parte de la economía que hoy está informalizada. Pero el segundo elemento, que a la hora de calcular el valor del patrimonio para eventualmente gravar ese patrimonio en patrimonios bastante altos, el valor del patrimonio no se dé por el valor de compra, sino por el valor de mercado. ¿Cuántas veces no hemos visto que una persona compra una tierra, una casa y termina diciendo, es que hagamos la escritura por tanto y eso significa tal y tal cosa? Pues bien, ese no sería el valor que se usaría para terminar determinando el valor del patrimonio, sino el valor de mercado. Y esas 2 cosas ya empezarían a cerrarle el cerco al tema de la evasión. Ahí están los elementos básicos. La gran pregunta que viene ahora es ¿cuál va a ser el timing? ¿Cuáles van a ser los tiempos de esta propuesta de reforma? Hay gente que dice esto debería salir en esta legislatura para calmar a las calificadoras de riesgo y sobre todo para tener garantizada la financiación de nuevas transferencias desde el punto de vista del ingreso solidario que vencen el 30 de junio. Hay gente que dice no, el clima político no está para cucharas, el palo no está para cucharas, esperemos a que arranque la legislatura el próximo 20 de julio. Vamos a ver cómo sigue esta discusión.